gracias por acompañarnos, a nuestras asistentes presenciales y también a toda la audiencia que nos está siguiendo en el canal de YouTube de FNF México. Quiero a los que están siguiendo el horario alemán de la comida desearles antes que nada un buen provecho, porque en el lugar donde estamos ya estamos comiendo, entonces quiero desearles a todos los que están aquí buen provecho. También recordarles tanto a la audiencia presencial como a la audiencia en línea que pueden hacer sus preguntas para esta sesión en slido.com y después con el código política. Quiero darle la bienvenida a Luis David, perdón, una disculpa. Luis, ella es la persona que va a estar dando el siguiente taller. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está con nosotros. Hola, Luis, buenas ella tardes. es doctora en urbanismo y en ordenamiento territorial de la Universidad de París. Ella es consultora en desarrollo urbano y también es presidente de la Alianza para la Regeneración Urbana, una asociación civil mexicana para la promoción de la participación ciudadana y la mejora de las ciudades mexicanas desde 2015. Sus temas de especialidad son la regeneración urbana, la gobernanza urbana, los procesos de participación ciudadana y el financiamiento público-privado del desarrollo urbano. Luis nos estará dando un taller que es fundamental para las mujeres. Yo no creo que sea la agenda solo del futuro, sino que también es un tema necesario. Y Luis se va a encargar de platicarnos por qué y cómo podemos incluir a las ciudades inteligentes o smart cities en nuestras agendas políticas para todas aquellas que estén interesadas como mujeres de incursionar en la política. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo con la presentación del taller y haremos la sesión de preguntas al finalizar el taller con unos 10 minutos de preguntas. Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación primero. La verdad ha sido para mí una muy buena experiencia de pensar y repensar pues la trayectoria que he llevado hasta ahora. Entonces, tengo una presentación que les voy a compartir. Me pidieron compartir pues una reflexión desde mi experiencia y yo creo que todos somos muy, sacamos nuestros aprendizajes de nuestras experiencias, entonces voy a ser bastante personal en lo que les voy a ir compartiendo. Entonces pensaba presentarme primero. Yo soy francesa, llegué a México en 2018. Yo tengo 38 años ahora, hace como casi 15 años que vivo en México. Empecé en Francia estudiando Derecho, pero en la Facultad de Derecho lo único que me preguntaba era por qué son así las leyes, por qué se ha decidido tal ley, cómo se ha hecho, y como solamente me enseñaban las leyes como eran y no cómo se hacían, yo seguí con una maestría en ciencia política. Tuve la oportunidad de poder ir a París, estudiar en la Sorbona, en el Instituto de Ciencia Política de allá. Y eso me dio toda la visión que tengo de la política. Y ahora al rato, en la introducción, quiero como compartirles la visión que tengo como de política, que es muy una visión de gobernanza. Después, cuando terminé mi maestría, que mi tesis de maestría la había enfocado en analizar cómo había nacido un proyecto urbano en Gran Bretaña, pues me ofrecieron una beca para hacer un doctorado en urbanismo, donde apliqué todas mis herramientas de ciencia política para entender la pequeña cosa que es entender la producción de la Ciudad de México. Decidí estudiar la Ciudad de México y por eso llegué en 2008 a México, para entender un poquito cómo se hacía esta ciudad y de ahí voy a presentarles como mi entendimiento y lo que he entendido de por dónde se podría incidir para influir en el desarrollo no solamente ahora de la Ciudad de México, sino de diferentes ciudades del país. Ahora, desde 2010, el proyecto empezó como en 2015, ahora dirijo esa organización que se llama Alianza para la Regeneración Urbana, que fue una iniciativa de esas 6 personas que son directores de diferentes empresas y organizaciones especializadas en desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y desarrollo comunitario. Ellos estaban preocupados por un tema, el tema del deterioro urbano. ¿Cómo es posible que los barrios de México, y en ese momento nos interesábamos especialmente en los barrios de vivienda social,
¿Cómo es posible que se estén deteriorando, que la violencia esté creciendo, que los espacios públicos se abandonen, que las viviendas se abandonen también, sin que hagamos nada y sin que haya una política pública? Entonces de ahí salió la idea de crear la asociación civil. Lo tomé muy en serio porque la verdad el proyecto me apasionó y pues a la fecha lo que hemos hecho es varios proyectos también en la Ciudad de México, pero no solamente. Fuimos a trabajar mucho en Baja California, un poquito también en Quintana Roo. Lo que hicimos es desarrollar una metodología para intervenir en barrios deteriorados. Ponemos al centro de esas intervenciones la participación social, que implica participación ciudadana, pero también participación de todos los actores locales como pues, empresas, asociaciones, escuelas, y ponemos al centro pues, del cambio esa coordinación de actores. Lo que hacemos entonces en nuestra organización es que, y sí es como una asociación civil, pero lo que hacemos hay una parte de trabajo de recomendación de política pública, de proponer e insistir sobre la necesidad de una nueva política urbana de regeneración urbana, o como se llama hoy, de mejoramiento de barrios. También nos enfocamos mucho en la capacitación y eso en las lecciones aprendidas. He aprendido que se puede cambiar mucho las cosas a través de la capacitación. Y también lo que hicimos son proyectos como en concreto, en terreno, en calle, haciendo diagnósticos y estrategias de mejora de los barrios, junto con los habitantes, con las empresas, con los actores locales que saben y conocen su barrio a diario. Lo que les decía al inicio es que entonces, pues hago política, es cierto, pero mi visión de la política es una visión de gobernanza, es decir, que yo no considero que la política solamente se haga en el Senado, en el Congreso o en los gobiernos municipales. Yo considero, y es lo que me enseñaron en mi carrera de ciencia política, es que todos esos actores institucionales de la política están influenciados por muchos otros actores, muchos otros intereses y hasta ideas. Entonces, la visión que tengo de la política es que la política se puede hacer de muchas formas distintas. No hay un solo actor, sino son engranajes, engranajes de diferentes actores que van influyendo sobre la orientación de cómo se está llevando o se está organizando la sociedad, que es eso, la política, ¿no? Aquí les pongo una referencia, un libro que para mí fue muy interesante y en mi primer como entendimiento de México, porque la verdad cuando llegué a México no conocía a nadie, nada, nadie tampoco. Y pues ese libro de Urban Leviathan explica que las corporaciones, que sindicatos, que como que empresas muy importantes influyen un montón sobre la forma que tomó la ciudad, sobre las decisiones políticas de infraestructura que se tomaron y que orientaron el desarrollo de la Ciudad de México. Entonces, desde ahí me dije, si quiero influir, si quiero como hacer política en general, no forzosamente tengo que volverme diputada y especialmente como era extranjera, yo me decía, uy, pero me sigue interesando mucho la política, pero no puedo hacer política institucional, digamos, pero puedo como participar y contribuir de otra forma. Entonces, la visión de gobernanza o los actores que yo siempre, que estamos viendo siempre en nuestra organización, pero también que les invito a considerar siempre en cualquier sector que quieren incursionar o que quieren influir, son básicamente cuatro tipos de actores, ¿no? Están los actores sociales, que son los ciudadanos, los habitantes de a pie, las asociaciones civiles, todo ese sector social. Está efectivamente el sector público, gobierno, como lo conocemos muy bien, con toda su administración, sus reglas, sus códigos. El sector privado, que son las empresas, pequeñas y grandes, que influyen de una forma u otra sobre pues la política, cómo se está llevando a cabo, desarrollando la sociedad. Y también el sector académico, que siempre lo ponemos como un cuarto actor, que para nosotros es más un aliado siempre, y es dentro de esas lecciones aprendidas que hemos tenido, es que ahí también el sector académico puede jugar un gran papel, ¿no? Y eso voy a volver en eso. Entonces, como para terminar esa introducción, lo que les quería compartir es que la experiencia que les voy a presentar o las lecciones y reflexiones que
que tengo es desde esa perspectiva del tercer sector, ¿no? De la sociedad civil organizada, que son organizaciones, nosotros somos asociación civil, que son sin fin de lucro, que lo que hacemos es desarrollar proyectos de impacto. Y a mí me gusta mucho trabajar desde este lado de la sociedad porque me permite ser muy técnica, muy propositiva, pero muy precisa también en las propuestas. Finalmente pensando que como si me hubiera gustado ser diputada o política en el sentido más general del término, pues no me hubiera gustado porque no quiero abarcar todos los temas y perderme en tantos temas. Yo creo que quiero ser más precisa y es lo que permite pues tener una asociación civil. Entonces, como lo mencioné, mi desarrollo pues me llevó a ver los problemas de la ciudad, ¿no? Entonces, esa presentación voy a hacerla muy rápido, la voy a organizar en dos partes. Primero, pues, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las ciudades inteligentes? ¿Cuáles son los retos y por qué es una agenda muy importante de agarrar y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente, la pregunta de las ciudades inteligentes se refiere a una pregunta más general que es, ¿qué ciudades queremos en el futuro? ¿Queremos esas ciudades como las conocemos, las grandes ciudades de México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, con tráfico, con contaminación? ¿Queremos una ciudad todavía hecha para el coche, que entonces nos impide respirar? ¿O queremos más bien otros tipos de ciudades, como los vemos aquí más bien en la foto de la derecha, con más espacios públicos verdes, mejor convivencia, movilidad multimodal, no solamente el coche, sino transporte público, bicicleta y otras cosas así? Entonces, la pregunta de las ciudades inteligentes es, ¿qué tipo de ciudad queremos? Y también una gran pregunta desde una perspectiva de género es, ¿para quién las queremos? Eso es muy importante, la perspectiva de género en el urbanismo trae esas preguntas de, a ver, ¿cuáles son las actividades que tradicionalmente están realizadas por mujeres? Pues son actividades de cuidado, actividades que tienen que ver mucho con acompañar a mucha gente, o, a los niños o a las personas de la tercera edad. Y entonces ahí la pregunta es, ¿y nuestras ciudades sí permiten que podamos, uno, hacer bien esas actividades de cuidado y dos, nos permiten sí combinar las actividades de cuidado con otras actividades que pueden ser profesionales, que pueden ser asociativas? Tradicionalmente las ciudades de Estados Unidos han sido como desarrolladas de que estamos teniendo el centro, el business center, donde se trabaja, se genera dinero, y en las periferias están pues, las mujeres amas de hogar que están cuidando los niños pues con los espacios públicos. Pero eso en el mismo territorio nos segrega, hombres, mujeres. Entonces, eso es como también de las preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué ciudad y para quién las queremos mañana, ¿no? Entonces, en el urbanismo, el tema de la ciudad inteligente, pues va más hacia, o sea, tiende a promover soluciones tecnológicas, ¿no? A todos los problemas que podemos tener de movilidad, de consumo de energía. Pero finalmente, esa propuesta de Smart City se engloba en una problemática más grande que es la de la sustentabilidad. Y yo en general, yo hablo más de ciudades sustentables, porque pues, son ciudades que reconocen que no todo se va a resolver por el tema tecnológico, sino como con otras también soluciones. Por ejemplo, la foto de abajo de Sustainable Cities, pues no solamente muestra soluciones técnicas, sino también humanas, ambientales. Entonces, eh, poner en, o sea, yo suelo más hablar de la problemática de la sustentabilidad urbana para bien tener claro que tenemos como una problemática o unos retos económicos, medioambientales y sociales, ¿no? Porque no solamente es un problema de economía, de consumo, es un problema de cómo usamos los recursos naturales, agua, aire, suelo, y también social, porque no podemos olvidar que el gran reto de la sustentabilidad es que todos vayamos bien, ¿no? Que todos seamos resilientes frente a los riesgos del cambio climático, que ahora voy a precisar ese tema. Es muy importante poner al centro también del desarrollo de la ciudad de mañana la equidad, porque si no, vamos
a incrementar los problemas de violencia que ya, de los cuales ya padecemos y no podemos dejar de lado ese tema. Entonces, el aspecto de equidad social también debe estar en el centro de esas preguntas de la ciudad del futuro. Y al final, pues el gran reto, pero también lo que hace excitante esa problemática es que vamos a tener que combinar toda una diversidad de soluciones, tanto tecnológicas como de cambio de hábitos, como de ecología, de solidaridad, de economía, ¿no? Al final, todos esos grandes debates se reunieron, tenemos como una gran guía ahora, que es la nueva agenda urbana que definió la ONU, que dice que tenemos que tener ciudades participativas. Entonces, la participación debe estar al centro, y eso voy a insistir sobre eso. Ciudades como resilientes, ciudades compactas también, que ya no pueden ser ciudades solamente como con una expansión alejada. Y también están los objetivos de desarrollo sostenible, que para todo, tanto empresas como organizaciones de la sociedad civil, rigen un poquito, pues, o marcan el camino hacia pues, las ciudades del futuro o las sociedades del futuro. Insisto sobre este tema del cambio climático porque creo que es como otro argumento por lo cual es absolutamente necesario que se tome las riendas de ese problema urbano, ¿no? 70% de los gases de efecto invernadero están producidos en las ciudades. Entonces, las ciudades sí producen muchos de esos efectos que generan el calentamiento global. Segundo, 78% de la población mexicana vive en zonas urbanas. Entonces, esas personas son las que son más vulnerables a los cambios climáticos y entonces dentro de las ciudades tenemos que trabajar los temas de cambio climático. Tradicionalmente, los temas de cambio climático se han tratado por ambientalistas y hoy yo creo que un gran reto es que tenemos que fusionar las problemáticas o las visiones entre ambientalistas y urbanistas para realmente enfrentar los retos que nos tocan, ¿no? Porque también las ciudades pues crean islas de calor, crean como un consumo de energía muy importante, entonces en las ciudades hay mucho de los problemas y mucho de las soluciones. Y como les decía, mi visión de la política es gobernanza. Siempre veo como un sistema de actor cuando estoy pensando en cómo influir en la política. Me pregunto en qué actor hay que influir o quiénes son los actores que influyen. Y entonces pongo al centro de mi acción creo que es como eficiente pensar la política con poner al centro el tema de la participación social. Yo hablo de participación social, no solamente de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque no solamente hablo de la participación de los habitantes, sino también de la participación de las empresas, de la academia, de las asociaciones civiles. Y aquí está en el centro de la lucha contra el cambio climático. Desde la Declaración de Río, el principio 10 pone al centro la absoluta necesidad de involucrar a la sociedad civil en la definición de las soluciones para adaptar y mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, el tema del acceso a la información, de la sensibilización, de la participación es absolutamente fundamental. Y ahí se abre un campo muy importante, porque ahora entiende muy bien qué es la participación social o la participación ciudadana. Nosotros en la ARU nos enfocamos mucho a planificar los procesos de participación, porque se trata de hablar o involucrar a las personas en los temas que pueden aportar y en los momentos en los cuales pueden aportar. No es solamente una gran consulta preguntando qué opinan, sino es un trabajo tanto pedagógico como de generación de acuerdos entre actores que no hablan el mismo lenguaje. Entonces es una tarea bastante compleja que desde la norma, desde pues el marco normativo federal y local se tiene que ir orientando y facilitando mucho más de cómo lo es ahora, ¿no? Entonces, eso es como lo que quería decir sobre el tema de la agenda urbana. Entonces, temas de cambio climático, temas de ciudad, evidentemente, y de participación. Falta mucho incursionar en eso. Pero aquí es la gran pregunta, ¿y cómo incursiono? Yo, cuando llegué a México, que tenía que entender todo ese monstruo urbano de la Ciudad de México, me sentí así como Tintín, con una herramienta muy chiquita y un montón de rocas que yo tenía que hacer por dónde empezar.
Y básicamente la pregunta de cómo incursionar en la política en general, pues da ese vértigo, ¿no? Entonces, frente a eso y analizando un poco, pues he descubierto como 4 claves, ¿no? que quisiera compartirles. Primero, lo que me ha ayudado mucho es preguntar. Como les digo, yo llegué a un país que no conocía, que no entendía ni la cultura, ni la historia, ni conocía a nadie. Entonces lo que me ayudó realmente es hacer preguntas y como llegué haciendo la investigación de doctorado, pues era idóneo. Pero para una persona que quiere incursionar en política, lo mejor que puede hacer es hacer preguntas, entrevistar a los actores que también nos da contactos, lo que es absolutamente fundamental y estratégico, ¿no? También eso como que permite también incursionar en la política desde ese sector que les decía, que permite, ese sector tercero, que permite como producir información, ¿no? Es decir, producir información es otra forma de incursionar en la política. Problemáticas, por ejemplo, como la vivienda social abandonada, como nosotros trabajamos al inicio de la organización, pues no se conocía mucho. El hecho de producir información hizo que esa problemática pues llegó a llegar en la agenda, ¿no? Pero una gran cosa que yo veo en México y en la cual nos podemos como perder es no quedarse en el diagnóstico tampoco. Se trata de codiseñar las soluciones. Entonces, siempre ir preguntando con la gente, trata de hacer el codiseño de esas soluciones. Entonces, no quedarse en el diagnóstico y codiseñar las soluciones. La segunda cosa que me ha ayudado mucho en incursionar en la política y tener como un impacto, digamos, porque al final en nuestra organización sí logramos posicionar el tema de la regeneración urbana, del tema de la vivienda abandonada, fue colaborar. Y eso es todo un reto porque primero fue colaborar con los fundadores de la organización, que pues tienen todas sus visiones y a veces uno se pierde un poquito en tener tantas opiniones, pero es muy valioso cruzar las opiniones y las perspectivas de diferentes personas para poder llegar realmente a una solución que parece pertinente. Entonces, hay que como empezar a no dudar en hacer alianzas desde el inicio, para estar seguro que la causa y la solución que va a defender uno, pues está bien argumentada y fundamentada. También lo otro, por eso sí me doy cuenta que no hago consultoría, sino hago política, es que me he hecho de unos equipos de trabajo, ¿no? Y eso pues, no fue realmente decidido, pero se ha dado que gente pues, se unieron a la causa, hubo oportunidades y también como que empezaron a apasionarse por el tema. Y hacer equipos de trabajo fue mucho reto, tuve que aprender yo a ser lideresa, la gente me miraba como si yo tuviera todas las respuestas, cosa que no era verdad. Entonces sí fue todo un aprendizaje de cómo construir esa causa y la acción y la estrategia para llevarla a cabo. Perdón, cuando se trata de tener un impacto mayor a nivel federal, es muy importante juntarse con otras organizaciones de la sociedad civil y SEGOV nos permitía como hablar con las secretarías, presentar nuestras propuestas y proyectos, y eso fue como muy valioso y no se hubiera podido lograr si no fuéramos varias organizaciones.